Segundo bloque de Jarabe de Pico, tal como se los habíamos manifestado al inicio, estamos con el profesor Ladio Scherbecher. Le pregunté cuando entró, le digo, ¿dije bien tu apellido? Decímelo, repetímelo, porque se viene un seminario de educación inclusiva en el ámbito de la Universidad Nacional de La Pampa. Ladio, muchas gracias por acompañarnos. Un placer realmente tenerte acá, y más con una temática que es tan interesante, de la que todos hablamos, pero de la que muchos sabemos bastante poco. ¿Quieres contarle a la audiencia de qué se trata, qué es la educación inclusiva? Bien, en primer lugar, agradecerles por el espacio, porque también es una oportunidad de hablar de educación inclusiva, de que hablamos de cuando hablamos de educación inclusiva, y los medios de comunicación son un rol clave para achicar distancia, en función de que, como señalás, en líneas generales hay una idea muy general, sí, una representación acerca de qué hablamos cuando hablamos de inclusión. Y en ese sentido nosotros asumimos un compromiso que es justamente atravesar más allá de la escuela en función de la dimensión comunitaria, para explicarle a la comunidad en su conjunto de qué hablamos cuando hablamos de educación inclusiva. Educación inclusiva para nosotros representa un trabajo con lo diverso, un trabajo con aquello que históricamente estuvo excluido de determinados espacios, como los cuerpos, como los sujetos, como determinadas experiencias, como determinados programas, como determinadas políticas públicas que en líneas generales formaron parte de otros espacios, pero en este caso con un norte que es que, independientemente de la condición individual y de las características individuales de los sujetos, todos tienen el derecho de estar donde están todos, que es en la escuela pública. En ese sentido, la educación inclusiva está atravesando en la provincia de La Pampa un proceso de transformación, un proceso de interpelación y de crecimiento al mismo tiempo, porque hay dos o tres cuestiones que es importante aclarar. Es la provincia de La Pampa la que tiene a nivel federal la única dirección de educación inclusiva. El Ministerio de Educación tiene en su organigrama y en sus funciones la Dirección de Educación Inclusiva, creada en esta gestión, recuperando una historia de la provincia de La Pampa. La Pampa tiene una historia en materia de inclusión, permanentemente con cuestiones para corregir, para mejorar, pero hay una historia muy interesante en la provincia. Y que eso ya habla de un lugar donde está parada la provincia. Sí, yo siempre lo trato de llevar a lo más cotidiano. Digo, de qué hablamos cuando hablamos de inclusión es justamente que la diferencia no hay que tolerarla, con la diferencia hay que convivir, hay que aprender, claro. Y fundamentalmente con la diferencia es intrínseca al ser humano. Sí, vos sabés, Ladio, que eso genera, vos tenés gente que ve con buenos ojos la inclusión y gente que dice, no, con el aula así no se puede, incluso dentro del cuerpo docente. Decididamente, por eso hablamos de cambio de paradigma. La educación inclusiva viene a poner preguntas donde era un escenario predecible. La educación primaria, en líneas generales, creada con un propósito y un sentido que fue homogeneizar, con una política pública muy fuerte, respetable y fundamentalmente muy interesante para cumplir un propósito en ese contexto. La educación primaria, creada para homogeneizar y para crear un ser nacional, hoy le estamos pidiendo que diversifique, claro. Que podamos convivir independientemente de las características individuales, y que de los sectores que históricamente estuvieron marginados y estuvieron excluidos, entre ellos el colectivo de estudiantes con discapacidad, los colectivos asociados de diferentes condiciones, que no fueron pensados en la educación privada, y en este caso hoy estén participando, estén relacionándose uno con otros, estén conectados y fundamentalmente estén aprendiendo como todos. Y la educación secundaria, fundamentalmente creada también con un propósito para formar inclusive a los futuros dirigentes, a la élite, sí. Con la Ley de Educación Nacional y su obligatoriedad fundamentalmente, y con esta profundización en el marco del paradigma de educación inclusiva, también está siendo interpelada, y recupero justamente esto que señalás. La educación inclusiva no es el ingreso de un colectivo a la educación común, no es el ingreso de un estudiante con discapacidad a la educación común. Está asociado a lo diverso. Lo diverso está asociado a que ni vos ni yo podemos juzgar al otro en función de las características que el otro tiene, porque yo tengo
una peculiaridad en relación a vos y vos tenés una peculiaridad en relación a mí. Entre los dos nos vamos a retroalimentar. Creo que en líneas generales el cambio de paradigma tiene que ver con 4 procesos que nosotros permanentemente, y esta es una oportunidad más para explicarlo. A ver. Los procesos de prescindencia o de exclusión, que es de acuerdo a la característica que tiene el otro, yo puedo prescindir de vos. Sí. Eso fue también parte de un contexto histórico. De hecho, el colectivo de personas con discapacidad en el periodo de entreguerra eran prescindentes porque no eran funcionales para la guerra. Claro, ¿no? Eso fue puesto en tensión posteriormente con un modelo clínico y hegemónico. ¿Esto qué quiere decir? Que de acuerdo a lo que tenés, es el lugar donde toca ir. De acuerdo a lo que tenías, es el lugar donde toca. Entonces, en ese sentido, el colectivo de personas con discapacidad, fundamentalmente, era de acuerdo a la condición que tenés, el lugar donde te toca ir. El sistema educativo, en ese sentido, asume dentro de sus funciones la modalidad de escuelas especiales. Claro, replicar. Replicar, es decir, de acuerdo al cuerpo que tengo es el lugar donde te toca ir. Tal cual. Por eso se crean en Pico, por ejemplo, de acuerdo a cada cuerpo es el lugar donde va el sujeto. Sí. ¿Sí? Irregulares motores, ciegos, sordos y discapacidad intelectual. Un paradigma que dio respuesta en ese contexto, un contexto en el cual si no hubiese sido por la modalidad de educación especial, eran sujetos que inclusive el concepto de educabilidad no se pensaba. Ese modelo después fue puesto en tensión por un modelo de integración. Es decir, aquellos estudiantes que podían adaptarse a lo común podían estar y otros no. Los otros no. Hoy hablamos de educación inclusiva, que la adaptación no es del sujeto al medio, sino que es el entorno. Son las barreras del entorno las que hay que eliminar. Los sujetos tenemos diferentes características, ¿sí?, que se ponen en interacción con las barreras del entorno. Y las barreras son múltiples. Son comunicativas, son didácticas, son del plano de lo recursivo, físicas, y fundamentalmente hay una barrera que está atravesada por algo que nosotros venimos trabajando y mucho en términos de formación docente continua, pero también en términos de concientización, que es la barrera del plano actitudinal e ideológica, que es aquella que no se ve, que es aquella que es más difícil de derribar, sí, tal cual. Porque si bien es permanente el trabajo que hay que hacer, de hecho se hizo un fuerte trabajo, por ejemplo, con la producción y elaboración y creación de rampas y de justamente garantizar las cuestiones edilicias, de accesibilidad edilicia, de accesibilidad en términos comunicativos. Sí. Hay un trabajo muy fuerte por parte de las escuelas de apoyo a la inclusión en función y en conjunto con las escuelas de nivel. Fíjate que estoy hablando de escuelas de apoyo a la inclusión, sí. No hablo más de escuelas especiales. Sí. Concretamente, que tiene que ver con garantizar determinadas condiciones en términos de accesibilidad. Muchas veces fue asociada la accesibilidad a lo físico. Sí. La accesibilidad también es cognitiva, es textual, es de formato escolar. Por lo tanto, cuando hablamos de inclusión, hablamos de eliminación de barreras. Y las barreras no son de sujetos, claro. Son del entorno. Del entorno que tiene que ver con lo edilicio, con lo ideológico, con lo comunicativo, con lo didáctico y con los recursos. Bueno, ahora, todo esto que vos estás contando, a mí me parece que falta un salto más, porque, digamos, va a estar el seminario, por ejemplo, va a estar dentro del ámbito de la Universidad Nacional de La Pampa, va a estar dirigida sobre todo a docentes, pero los padres, la comunidad educativa, me parece que ahí falta el último... ¿Sí? Asusta. ¿Sí? Justamente. Hay 5 niños incluidos en el aula de mi hijo. ¿Aprenderá? Sí, en realidad te lo traduzco al escenario vulgar. Inclusive ¿sí? en la página del Ministerio, aprovecho también para compartir, en la página del Ministerio está colgado un documento que nosotros lo denominamos derribando mito acerca de la educación inclusiva. Hemos asumido un trabajo fuerte, muy fuerte con las familias, en donde tenemos un principio, de hecho normativo, a través de los proyectos pedagógicos para la inclusión, que es convertir a la demanda de la familia en agenda pública. Concretamente, entre otras cosas, poner en tensión el derecho de admisión, que había sido normativo. Es decir, la escuela podía excluir. Hoy hay una cláusula de no rechazo, y aprovecho la oportunidad también para blanquearlo y decirlo. Las escuelas no pueden tener mecanismos implícitos ni explícitos de discriminación. No quiere decir que no pase, porque las resistencias siguen estando, pero decididamente se ha achicado distancia. Y no hay 24 estudiantes y un integrado, sino que hay 25 en un aula con diferentes características. Y que el docente de aula solo no puede, también es cierto, una realidad. Claro. Por eso la necesidad de trabajar en forma corresponsable con los equipos de apoyo a la inclusión. Pero también es cierto, y es una realidad,
que la diversificación curricular, que el diseño universal para el aprendizaje, que yo siempre en cada una de las jornadas que venimos realizando lo ponemos y hacemos el planteo que es, si uno puede comunicarse con un estudiante que no tiene lenguaje, ¿sí? Con un estudiante que hay que conectar en términos de mirada, si uno puede establecer un vínculo con un estudiante que los niveles de concentración son menores, ¿cómo no va a poder después llevar eso a todos? Pero a la inversa no va a pasar. Es decir, si mi planificación está pensada para un estudiante que hoy en líneas generales ya casi que no existe, que es un estudiante que solamente está vinculado, por ejemplo, con un estímulo, hoy nuestros hijos, nuestros pequeños y grandes también conviven con 8, 9, 10 estímulos en el día. Sí. Y muchas veces todavía creemos que a través de una única palabra o desde una única planificación o exposición, el estudiante va a responder. Claro. Y eso no va a pasar. No, eso ya no existe más. Hoy el estudiante inclusive durante el día ya convive con diferentes estímulos. Y creo que el trabajo con la familia y la formación docente continua y ha sido una de las dos líneas que nos hemos comprometido nosotros desde que asumimos la gestión a seguir, a profundizar, y de hecho el seminario de educación inclusiva con la universidad para los docentes de nivel primario y para los estudiantes avanzados es todo un antecedente, porque hablar de educación inclusiva en la universidad, en la facultad, es todo un camino que ha iniciado el nivel superior, pero que también es necesario profundizar. Tal cual. Porque no solamente tiene que ver con la formación del docente, sino que hay estudiantes con discapacidad hoy en un nivel de acrecentamiento en donde hay una resolución que no estaba, que es la resolución de titulación para estudiantes con discapacidad, que no es diferente, que es igual a la del resto, claro, pero que no titulaban históricamente en su gran mayoría, que hoy la provincia de La Pampa la tiene. Entonces, los estudiantes con discapacidad van a llegar cada vez más a nivel superior. Eso es genial, son buenas noticias. Se me evaporó el tiempo. Te voy a tener que volver a invitar. Bien. Porque este tema recién arrancó y el seminario, que tiene una duración muy interesante, nos va a dar la posibilidad de volver a encontrarnos para hacer un cierre y que me sigas contando. Así ¿te parece? Es, el seminario tiene, rápido te lo cuento, son 5 encuentros, sí, con lo cual es un proceso de formación continua, sí, no es una jornada en sí misma, y además está encuadrado dentro de las acciones que venimos desarrollando desde el Ministerio de Educación, desde la Dirección de Educación Inclusiva. El día viernes tuvimos un seminario que nos superó las expectativas con 500 inscriptos en Santa Rosa. Bien. El sábado tenemos otro seminario en Diseño Universal del Aprendizaje. Mañana seguimos en General Pico con la universidad, con este proceso de seminarios para trabajar también educación inclusiva, planificación, apoyos. Y en líneas generales estamos cerrando un año y una gestión con muchos desafíos para seguir hablando de inclusión, y creo que dijiste algo muy importante, que es, sin la familia, sin formación docente continua, no hay educación inclusiva. Ladio, el compromiso queda, te llamo cuando estén cerrando. Bárbaro. Gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes por permitirnos a la comunidad explicar de qué hablamos cuando hablamos de inclusión. Está bien, y hay que seguir explicándolo. Totalmente. Muy amable. Bueno, gracias. Tu hija hermosa, estaba, no sé si la escucharon ahí por ahí, andaba Juanita de 3 meses. 3 meses va a 3 cumplir. meses, Juanita, sí, divina. Quédense que ya venimos con el último tema de este jarabe de pico.